que va a estar muy interesante. Bienvenidos a este café astronómico que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de cosas que son totalmente a veces fuera de nuestro ámbito normal. Vamos a hablar de los parámetros de del universo observable y temas que son un poquito difíciles, yo diría bastante difíciles de entender, pero esta tarde tenemos la fortuna de tener un gran invitado en este evento patrocinado por Guatepassport y Mundo Idioma. Quiero presentarles al reconocido astrofísico guatemalteco Julio Gallegos, y él es reconocido astrofísico que forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial, ESAC, en Madrid, además de ser profesor de vehículos espaciales y diseño de satélites en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Europea. Trabaja actualmente como Mission Assurance Manager de la Agencia Espacial Europea y específicamente en la misión del James Webb Telescope. A mí me encanta leer el currículum de Julio porque es como lo que uno quisiera hacer. Se ha destacado por su trabajo en investigación de la materia oscura del universo. Obtiene su doctorado con su tesis de las enanas marrones, elementos de la materia oscura del universo, y también su tesis sirve de base para el estudio y diseño de un satélite, del satélite Planck. Imagínense, la misión Planck es importantísima, es la que midió, la que nos dio toda la información de la radiación de fondo con la mayor precisión posible, la que nos dio el mapa, el fondo cósmico de microondas más preciso que tenemos hasta la fecha. Y trabajar en eso y en desarrollar un instrumento para esta misión, pues es realmente algo extraordinario. Ha trabajado en otras misiones espaciales también, como la LISA Pathfinder, que abrió las puertas para un observatorio espacial de ondas gravitacionales. Imagínese usted, nada menos ondas gravitacionales. También la misión Gaia. La misión Gaia ha producido información sobre más de 1.000 millones de estrellas. Nos ha dado todo un censo y todo un posicionamiento de 1.000 millones de estrellas de nuestra Vía Láctea, con una altísima precisión. Es otra de las misiones en que ha trabajado el doctor Gallegos. La misión Euclid o Euclid ayudará a entender mejor la materia oscura y de la energía oscura del universo, que son los grandes misterios que se están estudiando y seguimos todos preguntándonos miles de preguntas sobre eso. Y hay otras más, pero sobre todo lo que nos tiene muy entusiasmados hoy es que también trabaja en el James Webb Space Telescope. Así que podemos aprovechar el tiempo va a ser precioso para poder aprovecharlo en esta plática, en este café astronómico. Espero que todos hayan tenido su café a tiempo, si no se les va a enfriar. Y vamos a presentar y entrar directamente a las preguntas con Julio. Bienvenido Julio, muchas gracias por habernos aceptado este tiempo, este café. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Marvin, por tenerme. Siempre es un gusto. Julio, entrando en materia, estamos con muchas preguntas y muchas dudas sobre la estrella que acaba de descubrir la NASA hace, relativamente poco, sobre una estrella que se llama Earendel. Pero antes de eso, tal vez yo me gustaría preguntarte algo para que entendamos un poco mejor. ¿Cuál es el concepto de lo que es el universo observable? Y digamos una cierta confusión que se da cuando nos dicen, por un lado nos dicen, la edad del universo es de 13.780 millones de años, 13.780 millones de años. Entonces, uno cree que los objetos más lejanos pues deben de estar a esa distancia porque es lo que la luz se tarda en venir. Pero después, por otro lado, leemos que el universo observable tiene 45.000 millones de años. Es un radio de 45.000 millones de años. Entonces, ¿cómo conciliamos una cosa con otra? Bueno, es que eso es lo que, ha sido el centro de la cosmología. Siempre en astrofísica el problema es la medición de las distancias. Eso es lo más importante que puede haber en astrofísica, porque de eso depende todo lo que observemos, ¿verdad? Entonces, la distancia cosmológica es muy interesante porque nuestro universo se está expandiendo. Es decir, el espacio que nosotros medimos como distancia
se está expandiendo. Entonces, cuando hablamos de distancias cosmológicas hay que tomar en cuenta un montón de factores, incluyendo el modelo de expansión que tenemos del universo. Entonces, tenemos que pensar que nosotros, como la Tierra, imaginemos que hemos vivido siempre y nos ponemos cuando ocurrió el Big Bang y estamos justo después de que empezó el Big Bang, estamos nosotros ahí flotando, nuestros protones, bueno, ni siquiera nuestros protones, nuestros eh, quarks y gluones están ahí flotando, está tan caliente el universo que no se puede formar materia. O sea, toda la energía está separando a la materia todo el tiempo, chocando con ella y entonces no se puede formar materia. Según se va expandiendo el universo, se va enfriando y se va colapsando la materia. Entonces, eh, en este tiempo, el universo se va desplegando, digamos, el espacio-tiempo se va desplegando. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es la distancia del tiempo. Entonces, sabemos que el Big Bang ocurrió hace, como bien decías, hace 13.8 mil millones de años. Y en ese tiempo el universo se estaba expandiendo. Entonces, el problema es que el universo, al expandirse, va creciendo más que ese tiempo. Entonces, ¿cómo lo podríamos decir? Igual, si me permites, comparto una imagen que Claro, había preparado. veamos si están los permisos ahí bien. A ver. Sí, ya A hay ver si. permiso. Perfecto. Sí. Gracias, Marvin. Gracias, Marvin. Aquí, bueno, perdón. Esta otra, a ver. Ya estamos viendo. Estas son. Esta. Esta después vamos a hablar. Vale. Sí. Entonces, digamos, cuando el universo, si nosotros tenemos el pensamiento estático del universo, ¿verdad? Que es tal vez lo que nos causa esta confusión, pues pensamos que si el universo tiene 13.8 mil millones de años luz, perdón, esa es la distancia máxima a la que pueden estar dos objetos distintos, ¿no? Si estaban Correcto. juntos y se están separando, pues la distancia máxima que puede haber entre ellos es 13.8 millones de años luz, que es lo que ha tardado la luz en moverse, ¿verdad? Pero es que el universo está estado expandiendo más de lo que durante este tiempo que la luz ha viajado. Entonces, dos partículas que estaban unidas por esa distancia, ahora están mucho más alejadas. Entonces, lo que vemos en esta imagen es, digamos, si vemos en la parte de abajo es el tiempo en que el tiempo en que se emitió la luz de una galaxia y dónde estaba la otra galaxia que la recibe. Según se va alejando, los fotones, ven ahí es una pequeña descripción de que van corriéndose al rojo, y eso es porque hablamos del corrimiento a rojo como equivalente a distancia, y cuando le llegan a la galaxia receptora, se mide una distancia, que es la distancia de emisión, pero realmente el objeto ha seguido en su sitio y el universo se ha estado expandiendo, entonces ahora si quisiéramos ver ese objeto ya está fuera de nuestro alcance, ya no podríamos verlo, ya la luz que emite no ha tenido tiempo de llegar a nosotros, ¿verdad? Entonces, es de hecho, cuando hablamos de universo observable, es este radio que tenemos, ¿no? De lo que cuando estábamos juntos, se emitió la luz y lo podemos ver ahora. Las estrellas, los objetos que están al borde de ese universo observable, van desapareciendo de nuestra vista. Según el universo va creciendo, los objetos van desapareciendo de nuestra vista porque la luz ya no nos llega. Entonces, imaginemos si el universo sigue Perdimos comunicación. su expansible y vaya a ser un universo oscuro. Vamos a estar metidos en nuestra galaxia y no vamos a ver más allá nada, ¿verdad? Esa es una expansión, ese es el universo frío que esperamos ver. Entonces, es precisamente lo que ha estado pasando hasta ahora. El universo ha estado creciendo y nosotros dentro de él. Entonces, los objetos que antes estaban cerca de nosotros se han ido separando. Siempre se habla de esto, de la expansión del universo, el ejemplo de
de hacer un pastel con pasitas dentro, ¿no? O sea, Sí. metidas ahí y cuando la levadura hace su efecto al calentarse, pues dos pasas que estaban unidas, el espacio entre ellas crece y se separan, ¿no? Entonces, es lo que nos está pasando a nosotros. Nuestro universo observable se está haciendo, eh, digámoslo así, nuestro universo observable tiene una distancia, que es la edad del universo. Hasta ahí podemos llegar a ver. Los objetos que ahora están más lejos de esa distancia, de esos 13.8 mil millones de años luz, desaparecen de nuestro horizonte. Entonces ya no los podemos ver. Entonces, ese es a veces es difícil de entender porque seguimos con una visión estática del universo, ¿no? Y el universo cada vez está creciendo más. De hecho, el concepto de finito infinito, ¿no? Incluso si el universo fuera infinito, pues se sigue expandiendo. Entonces, nosotros, cuando hablamos de infinito, infinito es que es una cualidad del universo difícil de medir. Y lo único que podemos decir nosotros es que en 1 en 500, es decir, la curvatura de nuestro espacio, permite decir que el universo, por lo menos, tiene cierto tamaño. Entonces podemos decir, al menos es de este tamaño, pero puede ser infinito. ¿A qué velocidad se está expandiendo el universo? Pues esa es la cuestión. Nosotros estamos viendo que la evolución del universo ha sido acelerada. Bueno, sabemos que tuvo que haber un periodo de inflación para explicar lo que observamos. En ese periodo de inflación, la velocidad de expansión del espacio fue mucho más alta que la velocidad de la luz. Depende del modelo, pues llega a ser 1000 veces la velocidad de la luz, otras menos. Pero tuvo que haber ese periodo de expansión casi explosiva, ¿no? Es una expansión muy rápida, en milisegundos, eh, multiplicar por 1000 el tamaño del universo, ¿no? Cuando estamos hablando de 1000, estamos hablando de que antes era del tamaño de un protón, de un protón, y de repente en 1 por 10 a la menos 30 segundos, imaginémonos eso, 1 por 10 a la menos 30 segundos, el universo multiplicó por 1000 su volumen. Entonces, hagamos la cuenta, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la velocidad de la luz, de expansión. En 1 por 10 a la menos 30 segundos, el universo se expandió 1000 veces su tamaño. Ahí les dejo el cálculo para hacerlo. Y esa es la velocidad que tuvo en ese momento. A partir de ahí, la expansión siguió bastante rápida, pero fue desacelerando. Luego pensamos que hubo un periodo constante de expansión y luego vemos que con los resultados recientes que el universo en efecto se está expandiendo aceleradamente. Entonces cada vez se expande más rápido. Julio, bueno, sí, este tema es complicado porque mencionaste que el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Sí, Eso nos lo cuestionan bastante porque según Einstein nada se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. no. Nada en Okay. el espacio-tiempo puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. En el Okay. espacio-tiempo. El espacio no está en o sea, el espacio-tiempo en sí puede viajar a la velocidad que le dé la gana. La restricción está que cualquier información dentro del espacio-tiempo no puede ser mayor que la velocidad de la luz. O sea, es decir, hay que entender una cosa, la velocidad de la luz no es el límite. La velocidad de la causalidad es el límite. Entonces, ¿qué es lo que causa que un efecto sobre otro objeto? Eso es lo que llamamos causalidad, ¿no? Es decir, si yo hago una acción, hay una reacción. Entonces, en nuestro universo, la geometría de nuestro universo determina que la velocidad máxima de causalidad es esos 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz como está viajando por nuestro espacio-tiempo, por nuestra geometría, tiene esa máxima como velocidad, esa velocidad es la máxima que puede alcanzar, la velocidad de la causalidad. Entonces, la velocidad de la luz no es la máxima
velocidad que puede tener el universo, sino que es la que está limitada por la geometría de nuestro espacio-tiempo. Ahora, eso es lo que dice Einstein, ¿no? La geometría del universo limita la velocidad de la luz. Lo otro que estamos diciendo es que el universo, el espacio-tiempo creció a una velocidad mucho mayor que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces son cosas distintas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. La teoría de la relatividad lo que nos dice es que la geometría limita la velocidad a la cual se puede transmitir la información o la velocidad de la luz, si lo queremos ver así, pero no puede limitar cómo se transforma la geometría propia del universo. Entonces son dos cosas distintas. Una es el límite de Einstein es nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz en el espacio-tiempo. Es En el decir, en la espacio-tiempo. geometría que vivimos. Ok. La geometría que vivimos va a su rollo. O sea, cómo evoluciona el espacio-tiempo es distinto y solo está manejado por la cantidad de materia y energía que hay en el universo. Y tú mencionaste que está expandiéndose actualmente a una manera acelerada, ¿verdad? Entonces, podría ser que llegue a expandirse más rápido que la velocidad de la luz también, de acuerdo a eso. Bueno, es que llega un momento en que antes de llegar a eso, es lo que mencionaba antes. Nosotros imaginemos que seguimos vivos y seguimos observando el universo. Va a llegar un momento en que si la expansión continúa así, todos los objetos, todas las galaxias de a nuestro alrededor, bueno, ya nos habremos colisionado con Andrómeda y todo, pero todo lo que esté fuera de nuestra galaxia va a estar tan lejos de nosotros que ya no lo vamos a poder ver. Entonces, la pregunta es, si tú estás solo en el universo, o sea, si no ves absolutamente nada más que lo que tienes delante, ¿cómo puedes medir tu velocidad? ¿Verdad? No. Entonces, no hay forma de medirla. Entonces, es probable que se llegue a una velocidad mayor que la luz, pero no, jamás lo podremos saber, porque ya no habrá luz que nos venga. Y de hecho, el universo se podría Okay. expandir incluso más y ser un universo abierto y romper incluso nuestra galaxia, ¿verdad? O sea, de verdad, destruirlo todo y que volvamos a partículas individuales. Y entonces, cuando no hay un sistema de referencia con el que medir, es complicado saber a qué velocidad te estás moviendo, ¿no? Julio, de acuerdo, está correcto. Es que realmente tiene uno que digerir un poco estas cosas. Pero en teoría, digamos, aunque no viéramos la expansión, el universo se puede expandir entonces a mayor velocidad que la luz, pero ¿tiene algún límite? Tú dijiste, creo que el límite es la energía que tenga el universo. Bueno, es ¿O que no? una vez, el problema es que ya entramos aquí a filosofía, ¿no? Porque ¿qué es el movimiento? ¿Cómo lo movemos? ¿Qué es la velocidad? O sea, la velocidad es el cambio de movimiento en el tiempo, pero con respecto a algo. Si nosotros estamos solos en el universo, no vemos absolutamente nada, o sea, nosotros imaginemos que estamos en un cuadro, en un lugar oscuro completamente, no hay nada de luz, ¿no? O sea, estamos flotando en el universo y no vemos absolutamente nada. O sea, todo está negro. No hay estrellas, no hay nada. Estamos flotando en el universo. No sabemos nuestra velocidad, es imposible saberla. Entonces, el espacio-tiempo se puede seguir expandiendo, nosotros no lo vamos a notar, ¿verdad? No lo vamos a notar, pero el universo ya lo ha hecho, se puede expandir a mayor velocidad que la luz, sí. O sea, como cosmológicamente hablando, sí, Sí. no hay ningún problema. Cosmológicamente hablando, sí, pero no se puede saber cuántas, si son 1000, 2000, 100,000, N. Nosotros, o sea, podemos saber, o podemos calcular, mejor dicho, calcular lo que creemos que ocurrió en la inflación, porque ahí sí que había materia y podemos ver, o sea, es decir, sabemos que para que las observaciones concuerden, y a esto para los que nos están oyendo es, el problema que tenemos es lo que se llama el problema del horizonte, ¿no? Entonces, el problema del horizonte dice, ¿cómo puede ser que una parte del universo que está a 13.800 millones de años luz, ¿verdad? O a una edad de 13.800 millones de años, o como tú dijiste,
que el radio del universo es a 45.000 millones, ¿no? Así es, de años luz. ¿Cómo puede ser que las condiciones físicas, la temperatura de ese objeto, y estamos hablando aquí del fondo cósmico de microondas, diametralmente opuestos sean iguales? O sea, nosotros vemos el fondo cósmico de microondas hacia un lado y tiene la misma temperatura que si lo vemos hacia el otro lado. Los fotones que vienen de allá estaban al otro lado de nuestro universo cuando crecimos. Y los que vienen del otro lado estaban al otro lado. Entonces, en la edad del universo, esos dos puntos nunca estuvieron en contacto, ¿verdad? Entonces, el equilibrio térmico no se pudo haber llegado a conseguir, ¿no? Porque no hay información que se pueda pasar instantáneamente de un lado a otro del universo. Entonces, para resolver ese problema del horizonte, se definió la teoría de inflación. Hay muchísimas, ¿eh? O sea, hay muchos sabores de teoría inflacionaria, pero el concepto general es que en un momento de la evolución del universo hubo una expansión acelerada, bueno, exponencial del universo, donde en una fracción de segundo, pero estamos hablando de 1 por 10 a la menos 30, ¿no? Sí, pues, muy El pequeño. universo cambió su volumen de lo que tuviera a 1000, o sea, creció 1000 veces en volumen. Entonces, eso es para resolver los problemas de la teoría del Big Bang, el problema del horizonte específicamente. Entonces, eso es para que haya equilibrio térmico. Estas partículas realmente estuvieron juntas, pero después se separaron muy rápido y después siguieron su expansión. Entonces, esa es la cuestión. Eso resolvería la pregunta de por qué tienen la misma temperatura siendo tan distantes. Exacto. Ya, porque se expandieron más rápido que la velocidad de la luz Exacto. en el principio. Entonces Ya. sí hubo transmisión de información porque antes estaban muy unidas y de repente se separaron y luego ya siguieron su expansión, ¿no? Okay. Entonces aquí es un problema de termodinámica. Y muy bien, digamos, esta es la parte, nosotros lo más antiguo que podemos ver es la radiación de fondo, no podemos ver Sí, nada antes que eso. nada más. Y bueno, a ver, por ahora, nuestra esperanza es que podamos detectar las ondas gravitacionales primordiales. Y eso, porque, a ver, es que la luz no existía antes que el Big Bang, digámoslo así, entre comillas, no existía, es decir, no era un ente independiente, estaba todo tan mezclado entre materia y fotones que los fotones no se separaban de la materia, estaban constantemente chocando unos con otros porque la energía del universo era tan alta, la temperatura era tan alta, que no se podían separar. Entonces, el momento en que se separaron es ese fondo cósmico de microondas que vemos. Entonces, por eso ocurre unos 380.000 años después del Big Bang. Entonces, antes de eso, el universo era opaco, o sea, es decir, no se puede ver con luz. Ahora, las ondas gravitacionales es otra cuestión, porque las ondas gravitacionales es realmente movimientos del espacio-tiempo, ¿no? Son ondas en el espacio-tiempo y por tanto el hecho es que esas podrían llegar incluso, bueno, sería lo más cerca que podríamos estar. No podríamos ver la expansión del universo, o sea, es decir, ese periodo inflacionario, por ejemplo, lo Sí. podríamos ver con ondas gravitacionales. O sea, ver en el sentido de que detectaríamos ondas gravitacionales. También está los neutrinos. En los neutrinos hay, si lográramos detectar neutrinos primordiales, de esa, la radiación del fondo cósmico de neutrinos, también podríamos ver más allá, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a luz y a las capacidades que tenemos ahora, esa es la luz más antigua que podemos ver, que también puede desaparecer, porque ya vemos que la longitud de onda del, o sea, la temperatura del fondo cósmico de microondas ha pasado de 3000 grados a 3, ¿verdad? Sí. Si esto se sigue expandiendo, también los fotones ya se haría tan grande su longitud de onda que no los veríamos. No los veríamos en luz visible.
Pero, Bueno, es que ahora no los vemos, ahora los vemos en radio. radio. Sí, Ahora pues los vemos en radio, no fondo podemos cósmico de verlos visibles. microondas. Claro. Ujú. Ahora, Julio, hablando de esta estrella, Erandel, Sí, que dice que le dan la edad, dice que la luz de ahí salió hace 12.900 millones de años, sí. ¿verdad? Casi los 13.000, Ujú. casi los 13.000 millones, digamos, son 1.000 millones de años después que ocurrió el Big Bang, que ocurrió el Sí, de hecho, 13, creo que calculan unos o sea, 700, 800 millones después del Big Bang. Sí. ok. Pero leí un artículo que la edad, se calcula que está a una distancia de 28.000 millones de años luz. Ujú. Por lo que explicaste de que mientras esta luz venía en el camino, el universo se ha ido expandiendo. Entonces, aunque la Sí, luz tiene 12.900 años de tiempo, años de haber salido de ahí, en el espacio ha caminado, por decir caminado, 28.000 millones de años exacto. luz. Digamos, es lo que se ilustra en la imagen. Creo que sigo compartiendo, ¿verdad? ¿O no? No, si la puedes, ahorita nos pasamos a pantalla. Si quieres la puedes, ahí está, Sí. para que la veamos Entonces, más. esto es precisamente, digamos, la distancia que nosotros estamos viendo ahora es la distancia de emisión, la que está abajo, ¿no? En ese momento, el fotón que nos ha llegado ahora a nosotros fue emitido en el tiempo de emisión, que estaba a una distancia de emisión, digamos, yo qué sé, los 12.7 millones de años luz. El problema es que esta estrella con su galaxia se ha ido distanciando más de nosotros. Entonces, la distancia a la que se encuentra ahora, ¿verdad? Probablemente ya ni exista la galaxia, perdón, la estrella, pues es muchísimo más grande, esos 25 mil millones de años luz. Pero nosotros estamos viendo la imagen que nosotros tenemos un familiar lejano que nos manda la foto de su hijo, pues cuando está recién nacido. Y conociendo el correo de Guatemala, pues tardó 12.7 mil millones de años luz en llegarnos de años en llegarnos la foto. Cuando vemos la foto decimos que ay, qué bonito el muchachito y el muchachito ya tiene 100 años, ¿verdad? Pero Es eso es lo que nos viejito. está pasando. Eso es lo que nos está pasando. Nosotros vemos, siempre ver las estrellas es viajar en el tiempo. Entonces nosotros estamos viendo el albor, o sea, el amanecer de esa estrella cuando acaba de empezar el universo, pero ahora esa estrella y esa su galaxia están lejísimos de nosotros. Ya no los podremos ver como están ahora, jamás. Esa luz ya nunca nos va a llegar, ¿verdad? Ya no sabremos cómo está esa luz, porque el pariente que nos mandó la foto, como nunca recibió contestación, ya no nos vuelve a mandar fotos. Entonces, el problema es eh, que solo tuvimos esa oportunidad de verla, ¿no? O sea, entonces hemos visto su evolución hasta que esté tan lejos que desaparezca nuestro campo de visión. Está tan al borde que en 700.000 años más o menos desaparecerá de nuestro, no, perdón, 700 millones de años desaparecerá de nuestro campo de visión y ya no la veremos más. Otra pregunta que Entonces, me hacen, sí. Uh-huh. ¿cómo se calcula esos 28.000 millones de años de distancia? Eso es complicadito. Eso es complicado. A ver, el problema te lo comentaba el otro día, ¿no? Eh, Sí, Cómo nosotros estamos en un universo que se está expandiendo y no sabemos exactamente cómo se está expandiendo, sino que tenemos una teoría de cómo se expande. Nosotros tenemos que definir el modelo de cómo cambian esas distancias, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de distancias pequeñas, podemos hablar de un redshift de 0.2, es una conversión directa. Es resolver una ecuación aritméticamente con la constante de Hubble y nos sale la distancia. Es multiplicar básicamente la constante de Hubble por el tiempo, ya nos da la distancia, por el redshift y más o menos nos da la distancia. Eso deja de ser válido en muy poco tiempo. Ya Z.5 ya no nos da una respuesta correcta.
menos a 6.2, que es donde está esta galaxia. Entonces, lo que se hace es medir una distancia. La distancia tiene que tomar en cuenta la curvatura del universo. Primero, nosotros creemos que es plano. Entonces, las líneas, para que entiendan, las líneas de luz viajan en paralelo y permanecen en paralelo. No convergen ni divergen. Entonces, creemos que el universo es plano y entonces la luz nos llega sin distorsión. O sea, es decir, las líneas que viajan paralelas continúan paralelas. Entonces, tomando en cuenta ese modelo, tomando en cuenta la cantidad de materia que hay en el universo, la cantidad de energía que hay en el universo, el valor de lo que se llama el factor de escala que está relacionado con el redshift. Y para que entiendan, el factor de escala es la constante, mal llamada constante de Hubble, pero el parámetro de Hubble es la derivada del factor de escala sobre el factor de escala. Eso nos dice qué tan rápido crecía el universo cuando era más pequeño, porque como hemos visto, el universo ha tenido una historia de evolución, no ha seguido una curva constante de expansión, sino que ha ido cambiando. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Es decir, cuando el universo era la mitad de lo que es ahora, ¿qué tan rápido crecía? ¿Vale? Entonces es ir viendo ese factor de escala hasta el principio y entonces ahí podemos calcular el redshift. Ahora, lo que es importante aquí es cómo se mide el redshift. Luego calcular la distancia, pues es un problema de cosmología. Te lo decía a ti que en el curso de cosmología se les dice cómo todas las ecuaciones, ¿no? Del modelo de Freeman, la ecuación de Freeman del universo, y ahí a partir de ahí se calcula, es una pequeña integral y se calcula la distancia, ¿no? Pero lo importante aquí es medir el redshift, que es, digamos, la información que nos dio Hubble. El medir el redshift es un dato que se obtiene de un espectro, de un Sí, espectrograma. sí. Okay. Luego, sí, espera, sí, sigo compartiendo, ¿verdad? Ahorita no, ahorita, ya, ¿No? ahí está, ya, ahorita sí, ahorita ya estás. Vale. A ver si tengo aquí. Ahí estamos viendo Estos unas. son los filtros de Hubble, ¿vale? Entonces, si ven, la parte gris es la información que nos manda Earendel. Entonces, según el universo, o sea, según la luz va viajando por el universo, en el universo hay mucha materia, mucho hidrógeno, y el hidrógeno va quitando energía a esa luz. Entonces, cuando nosotros observamos un objeto, vamos viéndolo en distintos filtros, ¿verdad? Y entonces sabemos que el objeto, por sus características, por la cantidad de hidrógeno que tiene, la naturaleza, digamos, la metalicidad que tiene el objeto, etcétera, debería estar emitiendo en cierto rango. Lo que pasa es que va desapareciendo de cada uno de los filtros de Hubble, ¿no? Según va evolucionando. Va desapareciendo el primero, ya no se ve en el segundo prácticamente. ¡Ey! Se me pasó. Bueno, un poquito aquí. Ahí. Entonces, este es el espectro que vemos de esa estrella. Teniendo en cuenta que estamos modelando, o sea, pensamos que la estrella tiene estas características porque estamos observando la galaxia que la contiene. Entonces podemos ver la cantidad de la metalicidad que tiene esa galaxia, entonces hereda la estrella la metalicidad, y entonces podemos entender qué tipo de estrella es más o menos, esto es aproximado, y entonces vemos su espectro, y entonces es muy característico, el espectro es como de una estrella, es como su huella digital, y entonces la continuidad de la serie de líneas y bandas oscuras que hay, pues nos dicen la estrella. Entonces podemos identificar, aunque esté corrido, podemos identificar qué tipo de estrella es, más o menos, dentro de un rango. Entonces,
cuando comparamos lo que deberíamos de ver con lo que realmente observamos, vemos que esa estrella tiene que estar a una distancia de z igual a 6.2 para que su espectro concuerde con lo que observamos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que calculamos, a partir de las observaciones, calculamos su redshift. Entonces, hasta ahora se ha hecho con clústeres de estrellas, con galaxias, pero solo una vez con una estrella y no tan lejana, ¿no? Y esta es la primera vez que se hace con una estrella tan lejana, ¿verdad? Que es otra pregunta porque ¿cómo podemos ver la estrella pero no está, digamos, ¿cómo no podemos ver la galaxia y sí podemos ver la estrella? Es algo que no se entiende muy bien. No, sí O podemos sí ver se la ve la galaxia. galaxia. Sí. Ah, A ver, si me permites otra vez compartir. Vamos a ver la imagen. A ver, lo que está pasando aquí, mejor tal vez en esta se entiende mejor. ¿Por qué ocurre esto? Es algo fortuito, ¿no? Esto es pura suerte. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba buscando el proyecto Relic? El proyecto Relic era el que buscaba los arcos del strong lensing que se produce o el weak lensing que se produce con los cúmulos de galaxias que están delante de objetos más alejados, ¿no? Recordemos que en nuestro universo nosotros tenemos varias escalas, ¿verdad? Entonces, eh, las galaxias que están como esta, que la WHL 0137, que es la que es el, uh, la galaxia anfitriona de esta estrella, pues está a esa distancia de 6.2 redshift, no sería observable por ningún telescopio en la Tierra. O sea, está tan tenue su luz que es impensable poderla observar. ¿Qué es lo que ocurre? Que delante de esa galaxia hay un cúmulo de galaxias que está más cerca de nosotros y lo que hace es causar un lente gravitatorio. Voy a poner esa animación antes. ¿Y qué es lo que ocurre con un... Entonces, perdón. Quiero... Entonces, imaginemos que no existe nada entre la galaxia original y la Tierra, pues sus rayos de luz llegarían a nosotros, pero llegarían tan débiles que sería imposible detectarlos. Pero, ay, perdón, está muy sensible el... mouse. Si delante de esto se pone un clúster de galaxias ultramasivo, ¿no? O sea, es una cantidad de masa tremenda, lo que hace es distorsionar la luz de la galaxia de fondo y la amplifica. Por eso es que se le llama lentes, porque amplifica la luz porque la concentra. Entonces, lo que nosotros vemos son estos pequeños arcos, ese arco rojo que se ve en la pantalla, es la galaxia dispersada por el lente, o sea, distorsionada por el lente gravitacional, por esa masa de clústeres de galaxias que está ahí, distorsiona la luz, la convierte en un arco. Ese arco es el que se llama WHL 0137 y se observa un pequeño objeto ahí que está aumentada, o sea, creemos que está aumentada miles de veces su brillo y que parece ser una estrella individual. Entonces, aquí ampliándolo. Entonces, se ve la parte roja que está entre 1.7b y 1.1b y luego hacia afuera está ese objeto que es el que llamamos Earendel. Lo que vemos en el arco es la galaxia del objeto. ¿Qué pasa con este caso? Que es, por eso digo que es tan fortuito, porque justo esa estrella, o lo que creemos que es una estrella, está perfectamente alineada con el lente gravitatorio de tal forma que amplifica independientemente la luz de la estrella. ¿Por qué creemos eso? Bueno, primero porque no se ven dos imágenes. Normalmente cuando
se observa un lente, lo que pasa es, como vimos en la imagen, hay varios rayos de luz que vienen y forman ese arco, pues se ve varias veces la galaxia difuminada ahí. ¿Cómo sabemos eso? Porque medimos el espectro y es idéntico, ¿no? En dos posiciones es exactamente el mismo, pero en dos objetos distintos. Entonces, eso es la misma galaxia, pero los rayos de luz se han difractado en distintas posiciones. En Ehrendel, en el caso de Ehrendel, solo se ve una imagen. Lo que nos hace pensar es que las dos imágenes que deberían de ver, al menos dos imágenes, no se están viendo. Eso quiere decir que el objeto es muy pequeño y que realmente lo que está pasando es que las dos imágenes no se resuelven, ¿no? Hubble no tiene la capacidad de ver la separación entre esas dos imágenes. Por eso se cree que es una estrella, porque las dos imágenes están una encima de la otra, ¿no? Superpuestas, y por eso se amplifica más. Segundo, porque el tamaño estimado de lo que vemos está muy por debajo de un clúster de galaxias. No se descarta que no sea solo una estrella, sino que puede ser binaria o incluso muchas estrellas juntas, ¿no? Pero sí, entonces, contestando a la pregunta que ya me dispersé un poco, la galaxia sí la vemos, es ese arco que vemos ahí, porque es una imagen distorsionada de la galaxia debido a que pasa por un lente. Un lente gravitatorio, si quieren hacer el experimento, pongan un vaso de estos que tienen algo corrugado abajo, ¿no? El cristal, y lo ponen encima de una vela. Entonces, esa difracción que ven en la vela, que ya no ven la vela, sino que solo ven reflejos de la luz, es más o menos el efecto que tiene un lente gravitatorio de un clúster de galaxias sobre una galaxia que está más lejana. La distorsiona. Si tuviéramos podríamos reconstruir la imagen de la vela, ¿no? Pues lo mismo podemos hacer con la galaxia. Podemos reconstruir su espectro, su forma, su metalicidad, etcétera, a partir de esas imágenes. Pero la imagen en sí de lo que nosotros nos imaginamos una galaxia espiral está totalmente distorsionada. Yo sabía, Julio, que el lente gravitacional sí doblaba los rayos de luz porque hay una masa en medio, pero no sabía que amplificaba. Sí. Y entonces lo amplifica como que fuera un telescopio. Exacto, es que funciona como si fuera una lente. Entonces, con esta estrella, lo que pasó, esta estrella no se podría ver. O sea, es imposible que pudiéramos ver una estrella tan alejada ni con el Hubble ni con el James Webb. O sea, bueno, tal vez con el James Webb sí, pero una estrella tan alejada, no nos llegaría a su luz. Sería muy difícil. Entonces, lo que está ocurriendo es que este lente gravitacional, por coincidencia pura, está perfectamente alineado con la estrella y la amplifica 1000 veces. Entonces vemos su brillo amplificado. Reconstruyendo, creemos que es una estrella AB, A o B, de unas 50, al menos unas 50 veces la masa del Sol. Entonces, ahí podemos sacar su brillo en el diagrama el diagrama HR. A ver si lo tengo por aquí. ¿Vale? Entonces, en la zona verde que estoy mostrando ahora, no sé si se ve todavía la... Ahorita no. No, espera. Sí. Esa zona verde es donde donde creemos que pueda estar Ehrendel. Hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. O sea, estos datos y este paper, como muchas veces se hace en astrofísica, es un paper que tiene todavía muchas dudas. Quiero decir, puede ser que sea una estrella de campo, es decir, que pertenezca a nuestra Vía Láctea y esté ahí de puro metiche y nos esté estropeando el lente. Puede ser que no sea una estrella, que puede ser un cúmulo muy pequeño. Puede ser que sea un grupo de estrellas, puede ser que sea una binaria, puede ser que sea solo una. Puede tener una masa que va desde los 30 veces la masa del Sol hasta las 500 y pico veces la masa del Sol. ¿Por qué? Porque todo esto nosotros estamos tratando de reconstruir una imagen a partir de una imagen distorsionada. Es decir, queremos identificar una persona cuando se le han pasado filtros de Photoshop, se le ha pasado una tal, y además la estamos viendo a través de una lupa en un cuarto oscuro, ¿verdad? Sí. Entonces, muy complicado. Y entonces lo que se hace es
pues correr varios modelos. Entonces, todas estas líneas que ven ahí de puntitos y rayitas y todo eso, esos son modelos de lentes. Entonces están ahí, ¿no? Los que ven a la derecha, en Lens Tool, WC Lab, Gelafic, LTM, etcétera, son modelos de lentes. Es decir, ¿cómo reconstruyo yo la imagen? O sea, ¿cómo comparo la distorsión que observo con lo que sería la imagen original? Y entonces me dan todos esos valores. Entonces es un rango de valores tan amplio que pues es que todavía hay mucha incertidumbre. Ahora, ¿por qué salió? ¿Por qué es importante? Bueno, porque está bastante comprobado. O sea, hay mucha evidencia para decir que es una estrella. Hay mucha evidencia para decir que es una estrella que pertenece a esa galaxia que está a 6.2 de redshift. Por tanto, sería la primera estrella individual que veríamos, tan lejos, ¿no? Y porque entonces me dan tiempo garantizado en el Hubble para observar, ¿no? Perdón, en el Hubble, en el James Webb. James. Porque esto se observó con Relic, ¿no? Desde la Tierra. Luego se pidió tiempo en Hubble. Esto es una noticia vieja. Esta es del 2019, si no recuerdo mal. Y ahora que el Hubble, que el James Webb está funcionando y va a empezar, pues es un buen momento para sacar este paper. Decir, mira, he encontrado la estrella más antigua o sea, más lejana en el universo. Y ahora la voy a ver con el James Webb. Entonces es muy mediático también la noticia. Entonces, pero hay muchas incertidumbres, como todo en astrofísica. O sea, hay modelos y se trabajan con probabilidades. Entonces, yo digo, la probabilidad es muy alta de que sea una estrella que esté a 6.2 de redshift. Que después resulta que es una estrella de la galaxia, de nuestra Vía Láctea. Bueno, pues aprendemos algo. Sí, como todo en astronomía y todo en ciencia. Julio, para ver si te entendimos bien, me preguntan acá, si el lente gravitacional no hubiera estado, hubiera sido imposible que el Hubble hubiera visto entonces la estrella. Imposible. Imposible. Ah, está. Y probablemente en el James Webb tampoco, porque el problema es que tienes que saber dónde buscar para enfocar el James Webb y buscar. Ahora se tiene un objeto, se conoce con precisión su posición, se apunta a él y se observa. ¿Qué ha pasado con esta estrella, que es interesante también? Desde el 2018 que se empezó a observar con Relic, se ha mantenido su amplificación. Entonces, no es algo espurio, no es un weak lensing que sea que un objeto pasó delante de una estrella y aumentó su brillo, no, es algo que está funcionando, que es Fijo. la galaxia, esa estrella y el cúmulo que está delante están perfectamente alineados. Y se ha mantenido durante estos 3 años y medio su amplitud, su amplificación en el brillo. Entonces, en ese sentido es relevante, ¿no? Por eso es que es tan importante esta observación. Tenemos otra pregunta acá, nos dice Oscar Botts, que si es posible algún instrumento, si es concebible algún instrumento que pueda ver más allá del universo observable. Más allá del universo observable, no se puede. Bueno, a ver, como decía antes, observable lo decimos porque estamos viendo todavía con las longitudes de onda de la luz. Si podemos ampliar y ver el universo, o sea, podemos ampliar nuestro universo observable hasta el Big Bang, hasta nuestra distancia al Big Bang. Más allá de esa distancia no podemos ver porque estamos en el espacio-tiempo y ahí sí que no hay nada que viaje a mayor velocidad que la luz. Entonces, esa información jamás nos puede llegar a nosotros. O sea, nuestra distancia límite es esos 45,000 años luz de radio que tiene nuestro universo, ¿no? Todo lo que se vaya saliendo de ahí, Todo lo que se ya vaya deja. saliendo ya no nos puede dar. Y no podemos verlo porque ningún instrumento captaría Porque algo ahí sí más que rápido que la estamos, luz. a ver, ahí sí estamos limitados por
por Einstein, ¿no? Por la velocidad de la luz. Como decía, las ondas gravitacionales, lo que pasa es que las ondas gravitacionales también se transmiten con un límite que es la velocidad de la luz. Cuando se hace el análisis, ¿no? De eh, cuánto tardaríamos en notar que el Sol desaparece, ¿no? Gravitatoriamente, o sea, ópticamente tardaríamos 8 minutos y pico. Gravitatoriamente también. O sea, la información de la gravedad, o sea, esa curvatura del universo, no se transmite de forma inmediata, sino que tarda también el tiempo de causalidad. Entonces, las ondas gravitacionales están también limitadas por eso. Entonces, podríamos llegar hasta el Big Bang, hasta ver qué pasó en el Big Bang, pero fuera de entonces ampliaríamos nuestro concepto de observable, pero fuera de ahí ya no hay forma física de hacerlo. Otra pregunta, Julio, pero aunque no podamos verlas, nosotros entonces sabemos que más allá de lo observable hay más galaxias, existen más galaxias y saber hasta dónde. A ver, nosotros ahora mismo, como te decía antes, nosotros medimos la curvatura del universo. De esa curvatura nosotros podemos inferir el tamaño del universo. Entonces, podemos darle un límite inferior. Entonces, el universo es, yo qué sé, 500, al menos, pero de ahí para arriba. Entonces puede ser infinito, porque nosotros vemos una pequeña escala. Ese es el problema. Entonces, imagínate una bacteria sobre una manzana, ¿no? En lo que se mueve la manzana, en el área donde se mueve su superficie, esta ameba, la bacteria, no sabe nada más del universo, no sabe nada más de la manzana. Entonces, para él, la manzana podría ser infinita o podría ser solo ese trocito, ¿no? Es más o menos en ese Sí, mismo pues. estamos. Nosotros no podemos saber que el universo tiene un tamaño, al menos un tamaño, pero lo más probable es que sea infinito. Y Porque probablemente aquí nunca lo sepamos. nunca lo Sí. sepamos. Bueno, o sea, podemos limitar y más. De hecho, hace poco, ¿no? O sea, se pasó de 250 veces el tamaño actual, ¿no? Que ese es el tamaño mínimo que se le daba, a 500, ¿vale? Entonces podemos refinar más esa medida y poder decir, bueno, es 1000 veces más grande que nuestro universo observable. Es 10,000 veces más grande que nuestro universo observable, pero no lo sabremos con verdad. Y es que el problema es cuando yo di una charla hace muchos años en un colegio y me preguntan, o sea, les decía yo, ¿no? Como broma, ¿cómo se llama el espacio entre estrellas? Pues espacio interestelar. Y entre Sí. galaxias, espacio intergaláctico. Y entre universos, les digo. Entonces se quedaron ahí pensando, ¿no? Pero nosotros no podemos llegar a eso. No podemos llegar a eso. Más allá tenemos una limitación actual y de siempre que nos limita, que es nuestra geometría. Ah, la cabeza Sí, explota un sí, sí. poco aquí. Y, ¿se ha vuelto a ver Erandel después de esta visa que hizo el Hubble o Sí, se sigue observando? está en constante monitoreo. Sí. De hecho, a ver. eh, Permíteme, voy a compartir otra vez. Ahí estamos Esas viendo. son medidas del proyecto Relic, luego con el Hubble, el seguimiento que se le hizo al Hubble, y se ha estado observando desde el 2019, o sea, desde el 2019 con el Hubble, durante estos años se ha seguido monitorizando para mantener, eh, precisamente para que el James Webb venga y enfoque directamente, ¿no? Y de hecho, en el transcurso de estas observaciones se vio la amplificación de otra estrella, pero esa fue momentánea. O sea, apareció y después desapareció.
¿Qué podría ser? Porque... Bueno, porque puede ser otra estrella o una galaxia del cúmulo que haya sufrido un microlente, ¿no? Que, o sea, bueno, un lente más débil que se haya amplificado momentáneamente y ya después se desalineó y ya no está en perfectas condiciones. Pues aquí, Julio, dándole ahora, conectando con el otro tema que nos estabas hoy publicando, nos hiciste el favor ahí de publicar que el Hubble terminó como de afinar sus instrumentos, así, tal vez que hiciéramos un poquito, que nos Sí, contaras, y qué es esto del comisionamiento de los equipos o de los sí. aparatos. Esta fue la imagen que publicó la NASA. Eh, para recordarles, digamos, estos son el campo de visión del James Webb está subdividido para los instrumentos. Entonces, cada instrumento observa una parte del cielo un poco distinta de lo que está observando otro, ¿no? Entonces, vemos el NIRCam, que es, digamos, los ojos principales del James Webb, luego NIRSPEC, que es la cámara de la ESA, y luego está el canadiense, el Fine Guidance Sensor, junto con el MIRI y el NIRIS, ¿no? Son los espectrógrafos. Entonces, hay como lo que se llama máscara, ¿no? Es como cuando hacemos con el masking tape para pintar, pues dejamos solo zonas específicas para observar. Entonces, este proceso para alinearlo, cuando vimos la primera imagen, ¿no? Que se veían la galaxia repartida en un montón de sitios, hasta que todos los espejos se alinearon, entonces la estrella quedó perfectamente en el centro, brillante. Luego se tuvo que hacer ese proceso con todos los instrumentos para ver que encajara en su punto, que se fuera observable, que se vieran los espectros, etc. Eso es lo que se ha terminado. Son 7 pasos iterativos, es decir, termino estos 7, vuelvo a repetir esos 7 hasta que quede perfectamente alineado. Se hace un análisis, ¿no? Donde todos los instrumentos participan y dicen, en efecto, para nosotros creemos que ya no podemos mejorar la imagen, que este es el máximo que vamos a obtener. Lo mismo dice NIRSPEC, NIRCam, el FGS, NIRIS y el MIRI, ¿no? Todos se ponen de acuerdo y dicen, sí, sí, esto es lo máximo a lo que vamos a llegar. Y eso fue lo que se concluyó ahora. Y ahora empieza lo que se llama commissioning. No encuentro una traducción buena de eso en español, pero el commissioning significa como los instrumentos los fabrica alguien más, alguien que no son los científicos. Digamos, el científico junto con los ingenieros diseñan el instrumento para cumplir con los requisitos científicos, se entrega a la industria para que hagan la versión de lanzamiento, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad, protección, vibraciones, etcétera. Luego se integra en el telescopio y se lanza. Una vez que se empieza a observar, como hemos visto, hay que probarlo todo. Todos los modos de observación. Recuerdan que el NIRSPEC lo que tiene son estos microshutters que se abren muchas veces por segundo y que dejan pasar un poquito de luz y entonces se pueden tomar más de 100 espectros a la vez simultáneamente. Pues todo eso hay que probarlo. Entonces, es una prueba larga y a eso se le llama el commissioning. Durante ese tiempo no son observaciones científicas, son observaciones de objetos conocidos para ver cómo funciona, si la calibración es correcta. Sí, imagínense, ¿no? O sea, la cámara, el sensor recibe una cantidad de luz que tiene que transformar en un valor físico. Digamos, el sensor lo único que recibe es luz y oscuridad, distintos niveles de luz y oscuridad. Y eso lo tiene que transformar, se transforma, perdón, en un voltaje. Y ese voltaje se tiene que transformar en una cantidad de física, que puede ser el brillo o los microjanskins que emita un objeto, ¿no? Entonces, esa calibración, todos los procesos, todos los modos de operación del satélite, el apuntado, la estabilidad, etcétera, todo eso se tiene que probar y ese es el periodo de commissioning. Todos los satélites lo tienen, porque es, digamos, cuando la industria hace las comprobaciones necesarias para ver que el instrumento funciona bien y la comunidad científica recibe el telescopio. Entonces, de hecho, hay un punto en el que se cambia, ¿no? Entonces, en James Webb no pasa porque todo lo lleva el Space Science Institute, no, Space Telescope Science Institute,
en Baltimore, ellos operan el satélite tanto durante la commissioning como después del commissioning. Pero en otros satélites, normalmente es el fabricante del satélite que opera el satélite durante los primeros días. Cuando se acaba el commissioning, nos entrega, en este caso a ESAC, la operación del satélite. Entonces ya las operaciones del satélite las llevamos nosotros, es decir, le decimos cuándo observar, dónde observarlo, apuntamos, etcétera. Entonces hay un cambio real para el satélite, ¿no? De operarlo de una forma a operarlo de otra. Ahora pasamos a operarlo de forma científica. Después del commissioning, que acabará ahí por principios de junio, se empieza la operación científica. A partir de ahí van a salir las primeras imágenes que serán públicas. Se hará el procesado mínimo y se entregarán al público para que vean lo bonitas que son y las capacidades del James Webb. Y ahí empieza el programa de observación, ¿no? El Cycle 1, el ciclo 1 que le llama. Es el tiempo de los institutos que participaron en la construcción del James Webb y de los proyectos del tiempo discrecional del director. ¿Y ya saben qué van a sacar de como primera imagen, Julio? Ellos, sí, ellos lo saben, nadie más. Solo ellos. Ah, ok. Sí, sí. Pues esperemos que sea algo impresionante, me imagino. Sí, sí, no, es Sí, algo pues, impresionante. Sí, sí, sí. Y por eso lo guardan un poco en secreto, porque como comentábamos antes, son las relaciones públicas, ¿no? La NASA es sí. muy, está muy bien ejercitada en hacer ese tipo de cosas, entonces lo guarda mucho en secreto para que no, porque también la comunidad científica se tiene que impresionar, ¿verdad? Sí, claro, todos. Pues hay que decir que no solo que están trabajando bien, sino que lo demuestre. Pero todo ha salido Exacto. bien, ¿verdad? Hasta la fecha. Todo ha Ha salido salido muy mejor que lo bien. esperado. Ha salido Sí. mucho mejor que lo esperado. Ha sido un periodo de trabajo muy intenso, pero bien. O sea, ha estado muy bien. Y, y de hecho se han tomado días de descanso, porque se pensaba que los primeros días iban a ser tremendos, pero de lo bien que ha ido las cosas, ha habido tiempo para descansar, para que la gente se relaje un poco. Ha estado muy bien. Y una pregunta, ya para ir finalizando. El telescopio James Webb tiene la posibilidad de que si, digamos que esté en un programa X de la universidad tal, pero si hay algo de emergencia, hay algo impresionante, hay algo muy importante, ¿lo pueden mover a apuntar eso otro? Sí, estos se llama Target of Opportunity, Ah, ¿verdad? Entonces, imagínate que hay, no sé qué podría ser un target opportunity, pero algo que pase en Enceladus, ¿no? Que alguien está observando que están saliendo, justo ahora están saliendo plumes y han cambiado el color, yo qué sé. Pues sí, sí, hay un procedimiento que si hay algo importante de relevancia científica, se opera el satélite para que apunte ahí. Siempre qué dentro de los bien. límites, ¿verdad? O sea, Sí. hay unos límites observacionales porque tenemos el Sol y entonces James Webb solo se puede mover dentro de un rango que le permita estar siempre con el sol a cierto ángulo detrás. Porque si superamos ese ángulo, la luz del sol entra a los instrumentos y los quemaría. Así es. Sí. Tiene que estar siempre cubierto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero sí hay un rango de operación en que se puede cambiar, ¿no? Y en lo personal, ¿tú esperas alguna cosa novedosa que no esté programada? Algo que sea alguna No, sorpresa. bueno, o No. sea, es que eso es lo bueno, lo que no se sabe, ¿verdad? O sea, lo que no se sabe que va a pasar es lo mejor. O sea, no te puedo decir qué podría pasar. Yo estoy, bueno, o sea, yo tengo mi tiempo para las binarias marrones. Ese es estoy esperando que empiece a observar y que nos den los datos, ¿no? Para mi proyecto. ¿Tenés tiempo en Sí, el Games sí, Web? sí. Sí, porque ¡Wow! fíjate que una de las cosas bonitas es que dentro de los planes que se hicieron en el primer ciclo, se metieron dos de enanas cafés. Es impresionante. O sea, yo no sé cómo llegamos a eso, pero hay tiempo, dos proyectos. O sea, cuando te digo dos proyectos, es que estamos hablando de 10,
creo que son 18 o 22, ya no recuerdo, proyectos, pues 2 son de enanas cafés. Entonces hay tiempo para binarias y ahí hemos sacado un poquito de tiempo nosotros, ¿sí? Mi equipo. Uh-huh. Qué orgullo, ¿verdad? Qué alegre eso. Qué alegre Sí, saber eso, Julio. es una Felicitaciones. oportunidad, gracias. Pero es lo Excelente. que te digo, o sea, estos de Hubble, de James Webb, del Science Space Institute, Science Telescope Space Institute, ¿cómo es? No, espera, Space Telescope Science Institute. Hicieron una campaña de enseñanza muy grande en los países con una tradición astronómica muy buena. Incluyeron México, Argentina, toda Europa, Australia, para enseñar a observar y calcular el tiempo que necesitas para el Hubble, para el James Webb, cómo hacerlo, y crear un montón de herramientas. Entonces, realmente fue relativamente sencillo preparar observaciones para el James Webb. Así como para el Hubble era una locura al principio, era imposible casi, o sea, bueno, ya cuando tenías experiencia, por supuesto, ¿no? Pero así participar en la primera ronda era casi imposible. Solo los que lo conocían de verdad. Entonces, con el James Webb, en cambio, habemos gente que hemos podido participar y solicitar tiempo sin básicamente conocer más allá de lo básico, ¿no? Entonces, porque nos dieron muchas herramientas y están disponibles y el ciclo 2 está ahí, pues, o sea, ya viene, ya viene. Qué bien. Y esperemos que haya Qué, muchísimos ciclos, ¿no? Porque ¿qué? Estamos hablando de que a lo mejor aguanta 20 años, pues habrá mucha oportunidad de observar. está full, me imagino, que con toda una serie de proyectos Pero para es que eso es lo aprovechar el bueno, que tiempo. se va sacando año por año, ¿eh? Ah, Entonces, exacto. pues la gente que nos está escuchando en Guatemala, pues en un futuro no muy lejano pueden presentar una La solicitud de propuesta. tiempo. ¿No Ujú. se necesita ser astrofísico o Hombre, sí? te evalúan. Eh, La cuestión es, si tu proyecto es suficientemente interesante y lo justificas bien, pues no necesitarías. Lo que pasa es Ujú. que les van dando prioridad a los institutos, ¿no? O sea, Sí, pues. dependiendo de tu Ujú. trayectoria. Entonces, así, si, si vienes de nuevas, no te van a dar tiempo. O sea, va a ser muy difícil. Seguramente. Sí. Si ya tienes experiencia observando con Hubble, con otros telescopios en la Tierra, cosas así, y tu proyecto es interesante, pues sí te darán tiempo. Ujú. Sí, como en todo, ¿verdad? Porque vas a usar mejor el instrumento que otra persona que no, nunca lo ha usado. Bueno, o sea, realmente tú lo que recibes es tu paquetito de datos, procesas tus imágenes y ya está, ¿no? Entonces, Ujú. realmente todo depende de lo importante y relevante que sea tu proyecto. O sea, que hay que pensar en la relevancia, el impacto que tenga. Exacto, exacto. Ok, Sí, tomemos porque, a nota, ver, ¿no? no, y eso es muy importante, y no solo con el James Webb, sino que con muchos telescopios, porque Gaia está observado el universo, pues, entonces está ahí todos los datos. Entonces, si a alguien se le ocurre qué hacer con los datos de Gaia que sea novedoso y que no se haya hecho, pues Sería una gran ahí contribución. están los datos. Y entonces, ¿qué te digo? Gaia, por ejemplo, es la misión espacial que más artículos científicos genera por año. Porque la cantidad de datos que tiene es tan grande que tú agarras un trozo de imagen y si tenés una idea, lo exploras con ella y publicas, ¿verdad? Entonces ahí tenés tu publicación con datos de Gaia. Entonces se generan decenas de miles de papers con los datos de Gaia. Pero la cuestión es tener esa curiosidad y, y ver si se puede observar con Gaia, o sea, se ha observado con Gaia. Ojalá que aquí de los que nos están escuchando, sea, bueno, son muy curiosos, eso sí, somos todos. Ahora que se nos ocurre una genialidad, eso a lo mejor nos juntamos todos a pensar Pues en sí, algo y pues sí. proponer algo a nivel latinoamericano, no sé, pues poner Bueno, ideas, ¿verdad? México Pensar. México, Argentina, Chile, por supuesto, tienen muchas solicitudes de tiempo y muchos proyectos aceptados. Eh, Colombia también tiene, o sea, los países con tradición astronómica, pues tienen papers ahí metidos. Y siempre hay colaboraciones, es que eso es lo importante, ¿no? Buscar colaboraciones.
buscar colaboraciones allá, ayudar en algún proyecto. Sí. Muy bien. Fantástico esto, qué bonito, ¿verdad? Porque nos emociona, nos anima a seguir estudiando y a pensar qué se nos puede ocurrir con toda esta información o qué preguntas Sí, podríamos hacer. Exacto, exacto. Es que tener los datos antes, cuando yo empecé, pues tener datos era lo difícil, Sí. ¿verdad? Ahora lo difícil es tener ideas. ¿Qué hacer con los datos? Sí. ¿Sí? Sí, Antes se hacerse te ocurría la preguntas. idea y decías, voy a hacer este instrumento y lo voy a construir y voy a tomar mi imagen y ya está. Ahora ahí están todas las imágenes del universo que quieras, ahí está todo Gaia, o sea, imagínate 1.600 millones de estrellas con sus espectros, su fotometría, todo está a tu disposición. Increíble. ¿Ahora qué haces? Ahora, Es la cuestión. Ahora son las ideas. Y ya ni siquiera necesitas computadora porque lo que está haciendo, por ejemplo, la ESA es que los datos están disponibles, tú te conectas a un servidor donde puedes correr tu análisis de datos, procesar las imágenes y todo, ni siquiera en tu computadora, todo en los servidores de la ESA y luego te bajas tus resultados. O sea, ya ni siquiera la computadora es necesaria, con tener un navegador es todo. exacto. Uh-huh. Y mucha cabeza para... Exactamente. Este es el recurso que falta ahora. Tenemos que ponernos a pensar en algo. Sí, sí. Julio. Sí, sí. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho de verdad tu tiempo. Ya te A las quitamos más órdenes, de una Edgar. hora de tu medianoche. Perdón, pero qué No te bueno. preocupes. Gracias por acompañarnos. Mira, de verdad que nos has dado hoy, nos has dejado el cerebro explotando. Y es bueno eso porque nos dejas pensando cada vez que hablamos contigo. Me Y alegro. pues te queremos agradecer mucho, agradecerte de mucho pues tu disponibilidad. Marvin, si nos puede ayudar, primero darle las palabras a Julio para que se despida y ahí Marvin. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación y a Marvin por tenernos aquí otra vez más. Y ya sabes, a las órdenes. Muchas gracias, Julio. Muchas Excelente. gracias, doctor. Y bueno, yo al menos creo que voy a tener que ver otra vez la grabación Sí, para yo creo que entender sí. muchas cosas Así es, estaba pensando. que nos compartió hoy el doctor Gallegos. Muchísimas gracias, doctor, y felicitaciones también por ese trabajo en el telescopio espacial James Sí. Webb. Vamos a estar Fantástico. esperando sus noticias y de verdad un aplauso desde acá de Guatemala. Un aplauso, sí, Lo bravo, admiramos, excelente. Lo admiramos muchísimo. Buenísimo. Oye, y siempre las puertas del Café Astronómico pues aquí abiertas para próximas oportunidades, ¿verdad? Bueno, pues gracias y a ver si ya podemos hablar de las primeras imágenes dentro de poco. Lo vamos a estar esperando con mucha emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, Marvin. Así que muchas gracias a todos también por estar acá en este café. Nos vemos en la próxima y que descansen. Gracias, Edgar, también a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Muy amable, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.